Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que creo que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en los últimos días, un tema que mezcla política, diseño y, digamos, una petición bastante peculiar. Sí, estoy hablando del nuevo diseño de Buddha Yamanoth-Demir y el impactante deseo que ha surgido, que se sacrifiquen algunas cosas. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, opiniones y quizás un poco de controversia. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo rápidamente y me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. El nombre de Buddha Yamanoth-Demir no es precisamente un nombre que resuene en cada hogar, pero en ciertos círculos, especialmente en los relacionados con la política y ahora, el diseño, ha estado dando mucho de qué hablar. Yamanoth-Demir es una figura política de origen turco-alemán, que ha ocupado cargos importantes en Alemania, incluyendo el de ministro de Agricultura. Pero, ¿qué tiene que ver la agricultura con el diseño y, peor aún, con la idea de sacrificio? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente Yamanoth-Demir lanzó un nuevo diseño, aparentemente para modernizar su imagen pública. No estamos hablando de un cambio radical de vestuario, sino más bien de una nueva identidad visual, un logotipo, una paleta de colores, una tipografía específica, todo lo que conforma la marca personal de una figura pública. Y aquí es donde comienzan las opiniones divididas. Algunos lo consideran un movimiento inteligente, una forma de conectar con un público más joven y moderno. Otros, en cambio, lo ven como un intento superficial de mejorar su imagen sin abordar los problemas reales que enfrenta la sociedad. El diseño en sí mismo es bastante limpio y minimalista. Utiliza colores que transmiten confianza y seriedad, con una tipografía moderna pero legible. El logotipo es una abstracción de las iniciales de su nombre, algo bastante común en la industria del branding. Pero en realidad el problema no parece estar tanto en el diseño en sí, sino en el contexto en el que se presenta y en la reacción que ha generado. Y aquí es donde entra en juego la parte más controvertida, el deseo de que se sacrifiquen ciertas cosas. Tras el lanzamiento del diseño surgió una campaña, no necesariamente orquestada por Yamanoth-Demir, pero sí asociada a su imagen, que propone que para avanzar hacia un futuro mejor, es necesario sacrificar ciertas costumbres, tradiciones o incluso derechos. Aquí es donde las alarmas empezaron a sonar. La idea de sacrificio en política siempre es delicada. ¿Qué significa exactamente sacrificar? ¿Quién decide que se sacrifica? ¿Y para qué propósito? Estas son preguntas que deben ser respondidas con total transparencia y claridad, y es precisamente aquí donde muchos críticos consideran que la campaña ha fallado. La falta de especificidad ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. Algunos interpretan este sacrificio como una necesidad de renunciar a ciertos privilegios para lograr una mayor igualdad social. Otros, sin embargo, lo ven como una amenaza a las libertades individuales y a los derechos adquiridos. La ambigüedad del mensaje ha permitido que cada uno interprete el sacrificio a su manera, lo que ha generado una gran confusión y polarización. Por supuesto, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar. El hashtag #sacrifiquen se volvió viral, con miles de usuarios expresando su opinión sobre el tema. Algunos apoyaban la idea del sacrificio como una forma de progreso, mientras que otros la rechazaban de plano, acusando a Yamanoth-Demir de promover una agenda oculta. La controversia ha llegado a tal punto que algunos han pedido la dimisión de Yamanoth-Demir, argumentando que su imagen se ha visto dañada irreparablemente y que ya no puede representar los intereses de la población. Otros, sin embargo, defienden su derecho a expresar sus ideas y creen que la crítica ha sido desproporcionada. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el diseño por sí solo no es suficiente para cambiar la percepción pública de una figura política. Un buen diseño puede ayudar, por supuesto, pero debe ir acompañado de un mensaje claro y coherente. En segundo lugar, que la idea de sacrificio en política debe ser abordada con extrema cautela. Es fundamental especificar qué se sacrifica, por qué se sacrifica y para qué propósito se sacrifica. La falta de transparencia solo genera desconfianza y polarización. Y en tercer lugar, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pueden amplificar un mensaje positivo, pero también pueden amplificar un mensaje negativo y generar una crisis de reputación en cuestión de horas.
En el caso de Buddha Yaman Özdemir, queda por ver cómo evolucionará esta situación. Lo que sí está claro es que este incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación clara y transparente en la política, y la necesidad de abordar los temas delicados con sensibilidad y responsabilidad. La política no se trata solo de diseño, sino de sustancia y de conectar con la gente de una manera real y significativa. El sacrificio debe ser un concepto que una, no que divida. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el nuevo diseño de Buddha Yaman Özdemir, el controvertido deseo de que se sacrifiquen ciertas cosas, y la reacción que todo esto ha generado en las redes sociales y en la opinión pública. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el diseño es importante en la política? ¿Qué opinan de la idea del sacrificio? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Recuerden que este canal se trata de crear una comunidad donde podemos discutir y aprender juntos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación, profundizando en la controversia del diseño y el sacrificio, ***. Ahora bien, profundicemos un poco más en este tema, porque hay muchas capas que merecen nuestra atención. No se trata solo de un cambio de imagen fallido o de una campaña de marketing con un mensaje confuso. Lo que estamos viendo aquí es un reflejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan Alemania y, en muchos sentidos, Europa en general. Para entender mejor el contexto, es importante recordar que Buddha Yaman Özdemir es una figura que a menudo se encuentra en el centro de debates sobre inmigración, integración y multiculturalismo. Su origen turco-alemán lo convierte en un símbolo para muchos, tanto para aquellos que ven en él un ejemplo de éxito en la integración, como para aquellos que lo critican por, según ellos, no representar los valores tradicionales alemanes. Por lo tanto, cuando Yaman Özdemir lanza un nuevo diseño y casi simultáneamente surge esta idea del sacrificio, las interpretaciones se multiplican y se polarizan aún más. Para algunos, este sacrificio podría interpretarse como una llamada a los inmigrantes a renunciar a ciertas costumbres culturales en aras de una mejor integración en la sociedad alemana. Otros, sin embargo, lo ven como una exigencia a los ciudadanos alemanes nativos para que renuncien a ciertos privilegios y prejuicios para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. El problema es que la falta de claridad en el mensaje permite que ambas interpretaciones, y muchas otras, coexistan y se alimenten mutuamente, generando un clima de confrontación y desconfianza. La crítica se centra en la vaguedad del término sacrificio. ¿Estamos hablando de sacrificar libertades individuales, derechos laborales, tradiciones culturales, o estándares de vida? La ausencia de una definición clara deja espacio para la especulación y, como hemos visto, para la manipulación. La campaña en redes sociales con el hashtag #sacrifiquenaquen se convirtió rápidamente en un campo de batalla donde se libran intensas discusiones sobre identidad nacional, valores culturales y el futuro de Alemania. Algunos usuarios utilizan el hashtag para expresar su apoyo a la idea de un sacrificio, en aras de un bien mayor, como la protección del medio ambiente o la lucha contra la desigualdad. Otros, en cambio, lo utilizan para atacar a Yaman Özdemir y a sus políticas, acusándolo de promover una agenda radical que amenaza la forma de vida alemana. La situación se complica aún más por el hecho de que la campaña se lanzó en un momento de gran incertidumbre política y económica en Alemania. La inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania han generado un clima de ansiedad y descontento social, lo que hace que la gente sea más susceptible a los mensajes populistas y a las teorías conspirativas. En este contexto, la ambigüedad del mensaje de Yaman Özdemir puede ser vista como una oportunidad para que grupos extremistas y populistas alimenten el resentimiento y la división. Estos grupos a menudo utilizan el miedo y la desconfianza para movilizar a sus seguidores y promover su propia agenda política. La pregunta clave aquí es si Yaman Özdemir y su equipo de comunicación fueron conscientes de los riesgos que implicaba lanzar una campaña con un mensaje tan ambiguo. Subestimaron la capacidad de las redes sociales para amplificar las críticas y generar una crisis de reputación.
O por el contrario, creían que la ambigüedad del mensaje les permitiría atraer a un público más amplio y diverso. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la campaña ha resultado ser contraproducente. En lugar de mejorar la imagen pública de Yaman Özdemir, ha generado una ola de críticas y ha puesto en duda su capacidad para liderar y representar los intereses de la población. Además, este incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la autenticidad en la comunicación política. Los ciudadanos esperan que sus líderes sean honestos y directos, y que no utilicen la ambigüedad para ocultar sus verdaderas intenciones. En el futuro, Yaman Özdemir deberá redoblar sus esfuerzos para comunicarse de manera clara y transparente con el público, y para abordar las preocupaciones y los temores de la población. Deberá demostrar que está dispuesto a escuchar a todas las voces, incluso a las más críticas, y que está comprometido a trabajar por el bien común. La situación actual exige un liderazgo fuerte y responsable, capaz de unir a la sociedad y de superar las divisiones. Yaman Özdemir tiene la oportunidad de demostrar que está a la altura del desafío, pero deberá aprender de los errores del pasado y adoptar un enfoque más humilde y transparente. La política, al final del día, no es un juego de diseño, sino un ejercicio de empatía, comprensión y servicio público. El sacrificio, si se propone, debe ser entendido, aceptado y, sobre todo, debe beneficiar a todos, no solo a unos pocos. *** Conclusión y reflexión final ***. Este caso debut de Yaman Özdemir nos ofrece valiosas lecciones sobre la complejidad de la comunicación política en el mundo actual. Nos recuerda que el diseño, si bien puede ser una herramienta poderosa para mejorar la imagen pública de una figura política, no es suficiente para resolver los problemas reales que enfrenta la sociedad. La transparencia, la autenticidad y la claridad son fundamentales para construir la confianza de los ciudadanos y para generar un debate público constructivo. Los líderes políticos deben ser conscientes de los riesgos que implica utilizar mensajes ambiguos y deben estar preparados para responder a las críticas de manera honesta y directa. En definitiva, la política no se trata solo de ganar elecciones, sino de construir una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. Y para lograr este objetivo, es necesario un liderazgo fuerte y responsable, capaz de escuchar a todas las voces y de trabajar por el bien común. La historia de Yaman Özdemir es un recordatorio de que la comunicación, la honestidad y la sustancia son mucho más importantes que un simple cambio de imagen. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el nuevo diseño debut de Yaman Özdemir, el controvertido deseo de que se sacrifiquen ciertas cosas, y la reacción que todo esto ha generado en las redes sociales y en la opinión pública. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el diseño es importante en la política? ¿Qué opinan de la idea del sacrificio? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderlos. Recuerden que este canal se trata de crear una comunidad donde podemos discutir y aprender juntos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.